Hola a todos, muy buenas tardes, siendo la 1 con unos minutitos, estamos en un nuevo UC Christus Conecta, nos encontramos en el Facebook de Red de Salud UC Christus para hablar de un tema muy importante en octubre, el mes de la conmemoración al cáncer de mama. Para eso estamos con dos especialistas. Hola. Hola. Ellas son del Centro de Cáncer, las presento, estoy con Lidia Medina, ella es enfermera, especialista en oncología en adultos y cáncer de mama. Bienvenida. Muchas gracias. Y también estamos con Isabel Valles, ella es psicóloga, psico-oncóloga, psicoterapeuta infanto-juvenil. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a estar hablando sobre un tema muy importante una vez que la mujer de la casa, de la familia, se entera del diagnóstico de cáncer de mama, entonces cómo ellos pueden enfrentar este tema junto a la familia. Vamos a estar hablando desde el acompañamiento que se hace acá del Centro de Cáncer y también desde el acompañamiento psicológico que se le puede entregar tanto a la mujer que tiene esta enfermedad como a su familia, ¿cierto? Para empezar en un contexto, desde ya las dejamos invitadas a que escriban en los comentarios cualquier duda, consulta que tengan sobre este tema o algo que nos quieran comentar ellas también, cómo lo han enfrentado en sus familias. Mi nombre es Natalia y desde ya les doy la bienvenida a este Facebook Live. Vamos a empezar, Lidia, con un poco de contexto para que hablemos acerca de lo que está pasando con respecto al cáncer de mama acá en nuestro país. Bueno, la idea, uno siempre tiene la idea como de octubre, mes del cáncer de mama, y tomamos más conciencia y hablamos más del tema, pero no tenemos que olvidarnos que este es un tema que nos afecta a los 365 días del año. ¿Por qué es importante el cáncer de mama? Porque hoy día las mujeres en Chile se están muriendo, es la principal causa de muerte por cáncer en nuestro país, es el cáncer de mama. Las estadísticas dicen que aproximadamente 5.000 mujeres se están diagnosticando al año de cáncer de mama y más de 1.000 en el fondo están muriendo al año por cáncer de mama. Entonces, también sabemos que si diagnosticamos en forma temprana, en forma oportuna, también disminuimos la mortalidad. O sea, el impacto en disminuir la mortalidad, si lo diagnosticamos tempranamente, es alto. Entonces, nuestro llamado también es poder hacer diagnóstico oportuno, diagnóstico precoz. Cuando invitamos a las mujeres que nos están viendo en este momento que hagan una evaluación oportuna, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor? ¿De qué manera yo puedo hacer una detección precoz y que sea seguro para nosotras las mujeres? Yo creo que es importante saber, como tú dices, cuál es la herramienta que tenemos para hacer diagnóstico oportuno, diagnóstico temprano, diagnóstico precoz, y sabemos que eso es la mamografía. Perfecto. El autoexamen, que también es en el fondo, uno escucha mucho, se da mucho énfasis al autoexamen, pero el autoexamen es una herramienta que finalmente nos va a permitir conocernos, dar autocuidado, darnos autocuidado, pero la única herramienta que tenemos para hacer diagnóstico oportuno es la mamografía. Hacerse la mamografía desde los 40 años es la recomendación y es la única forma de poder detectar lesiones que sean pequeñas. El autoexamen nos va, es cierto, ayuda, pero nos va a permitir detectar lesiones que sean un poco más grandes, o sea, más allá de un par de centímetros, un centímetro, si yo quiero detectar una lesión pequeña, es la mamografía. Y cuando siempre, Isabel, que se habla como de esto de la autoevaluación, ¿cuál es la importancia en el conocimiento del propio cuerpo? Yo creo que, claro, como dice Lidia, es súper importante poder ir adoptando, sobre todo mujeres que son más jóvenes, donde no está indicada todavía la mamografía, ir adoptando conductas de autocuidado que nos permitan conocer nuestro cuerpo, detectar cambios o variaciones que tengan las mamas durante los distintos periodos, por ejemplo, del ciclo menstrual, y esas conductas se condicen posteriormente con mujeres que en el fondo van a consultar posteriormente a un médico. En el fondo, gente que tiene conductas de autocuidado es más probable que consulten ante cualquier anomalía o que detecten algún síntoma que les llame la atención. La gente que en el fondo no tiene estas conductas de chequearse continuamente o de mucha conciencia con su propio cuerpo, generalmente son esas personas que llegan más tarde. Perfecto. Si te estás conectando ahora a nuestro Facebook o también a nuestro Instagram, que estamos con nuestras seguidoras de ambas plataformas, te recuerdo que estás en un nuevo UC Christus Conecta. Estamos hablando acerca de un tema muy importante en las mujeres, el cáncer de mama y cómo este puede ser enfrentado en la familia, cuál es la mejor manera
de contárselo a la familia. Para eso estamos con Lidia Medina, enfermera, especialista en oncología adulto y en cáncer de mama, y también estamos con Isabel Valles, quien es psicóloga, psico-oncóloga y además psicoterapeuta infanto-juvenil. Viene la pregunta como más importante en el fondo, es como cuando una mujer finalmente le diagnostican que tiene cáncer de mama, ¿cierto? Obviamente a través de este examen que es la mamografía se puede ver que tiene alguna anomalía, digamos. ¿Cómo puede afectar esto en la paciente y en la familia? Lidia, tú que has visto o que acompañas generalmente a todas estas chicas, ¿cómo tú ves que se va enfrentando esta situación? Yo creo que el cáncer en general, a diferencia de muchas otras enfermedades, es un cáncer que, o sea, el cáncer afecta no solo a la paciente, a la persona que se esté diagnosticando, sino que es una enfermedad que va a impactar directamente en la familia, en el entorno, en tu vida familiar, en tu vida social, porque no es como que yo te digo, me voy a operar, tengo apendicitis, me opero, en el fondo sé que es algo que tengo resuelto en una semana, pero el cáncer es una enfermedad que va a impactar en todo sentido, económico, emocional, social, impacta en tus roles en el fondo, en las cosas que te van pasando. Entonces claramente es algo que va a impactar a todos. Yo creo que ahí también es súper importante entender que, a diferencia de otras enfermedades, incluso algunas crónicas, el recibir el diagnóstico de cáncer, como dice Lidia, hace la diferencia, porque esta palabra todavía está cargada de muchas significaciones socioculturales, ¿no?, que nos llevan a tener un impacto distinto, ¿cierto? No es lo mismo recibir el diagnóstico de una diabetes o de una hipertensión, ¿cierto?, que también son enfermedades crónicas, es a escuchar la palabra cáncer, que hoy día todavía en nuestra sociedad es una palabra que genera mucho temor, que genera incertidumbre, miedo, angustia, y se asocia a cosas muy malas, a mucho sufrimiento, y aún todavía hay desconocimiento de cómo realmente se viven los tratamientos. O sea, hoy día, al ser una enfermedad tan importante, ¿no?, y que aumentan los casos, también hay mejores tratamientos, y eso hace que el proceso sea más llevadero en términos de los tratamientos, los efectos secundarios. Hoy día es una enfermedad que, si se detecta temprano, es curable. Entonces también muchos de los aspectos que abordamos con los pacientes, tanto desde enfermería como del área psicológica, tienen que ver con reeducar a los pacientes en relación a lo que ellos creen que es el cáncer, en lo que ellos creen que cómo se vive el cáncer. En el fondo, mucho de lo que hacemos es educar respecto de este diagnóstico, y también abordar, yo lo hago casi siempre en las primeras intervenciones, es abordar todos los mitos asociados a esta enfermedad, ¿no? El creer que, no sé, aspectos emocionales que uno haya tenido puedan provocar este diagnóstico, o que si yo voy a llorar o lo vivo con miedo puede afectar mi pronóstico posterior, y así un montón de cosas que podemos ir hablando aquí a lo largo de la entrevista, pero en el fondo desmitificar respecto de este diagnóstico es lo central, y bueno, educar a la paciente en todos los aspectos del tratamiento también. Baja mucho la angustia y la ansiedad inicial, saber que hay tratamiento, de qué se tratan, cuál parte, cuál sigue, cuánto duran, como encuadrar un poco en lo que se viene. Creo que eso ayuda mucho a contener como este desborde inicial, que es súper natural, súper esperable que suceda también. Ahora, ¿cómo se vive la enfermedad en la familia y en el entorno cercano? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros le entregamos a esta persona que se está enterando de esta enfermedad, que, como bien dices tú, hay muchas personas que lo toman como significado ya del final, digamos, de la vida? ¿Cuáles son las recomendaciones una vez ya enterándose de esto? Ir contándole a la familia prolongadamente, los hijos. Yo creo que es súper importante, efectivamente, como dijo Isabel, cuando a uno le dicen que tiene cáncer, primero lo que pasa es que uno se queda con el impacto de la palabra, y uno asocia muchas veces la palabra cáncer a que es muerte, a que lo voy a pasar mal con los distintos tratamientos que voy a recibir, no voy a poder seguir trabajando, me voy a afectar en el fondo en mi vida como mamá, como hermana, como hija, como pareja, en todos los roles. Entonces, y muchas pasa por los mitos que también en el fondo pasan las pacientes, y muchas veces no se atreven a preguntar y a consultar. Entonces yo creo que lo primero, súper importante, es que tengan la confianza de preguntarle a las personas del equipo todas las dudas que tienen. O sea, para eso nosotros afortunadamente tenemos un buen equipo de apoyo, están los médicos, está la psicóloga, hay nutricionistas, kinesiólogos, estamos nosotros haciendo educación, las enfermeras,
Entonces es súper importante, primero, resolver las dudas. Yo creo que resolver las dudas te ayuda mucho para poder ir aprendiendo e ir bajando también el miedo que tiene, que lleva la enfermedad y sus tratamientos. Entonces, claramente, ir resolviendo las dudas es lo primero. Y luego está todo el apoyo de los profesionales. De los especialistas y todo. Pero cuando, por ejemplo, en el caso del centro del cáncer, ocurre esto, es importante que siempre esta persona esté acompañado que tenga una red de apoyo en el fondo. Sí. ¿Cómo? O sea, claro, la red de apoyo en el fondo va a ser algo súper individual. Uno dice, hay personas que dicen, no, yo no tengo a nadie en la vida, o sea, es imposible. O sea, tú a lo mejor no tienes familia. No tienes familia directa, pero tienes algún familiar que no sea tan directo, o tienes algún amigo, alguien siempre en el fondo va a ser tu red de apoyo. Entonces, esto como es algo que va a afectar a todos, en el fondo es importante tener esta red de apoyo. Y habitualmente pasa, como a diferencia de otras enfermedades que dice, como que la gente tiende a alejarse, acá pasa lo contrario, hay mucha gente que se va a acercar, en el fondo solidarizar y acompañarte. Yo creo que uno también se debe dejar acompañar y fortalecer esta red de apoyo que va a ser de distintos lados. Ahora, algún consejo como bien práctico que es útil indicar al inicio, por ejemplo, en las primeras consultas médicas, cuando está reciente el diagnóstico, es súper bueno que la paciente o a las educaciones de enfermería también venga acompañada, ¿sí? Se les pide eso porque todavía están con la noticia, ¿cierto? Y hay cierta choque emocional todavía, que muchas veces hace que se les olviden las dudas que querían consultar. Entonces, desde ahí también les vamos sugiriendo algunas cosas o tips chiquititos que le pueden ayudar. Venir acompañada no porque va a ser terrible lo que le van a decir, sino porque va a tener a otro en quien apoyarse. Y si a mí se me olvidan algunas preguntas, tal vez mi familiar, si lo hemos conversado previamente, va a poder ayudarme en esa consulta. Ahora, yo creo que es fundamental para el aspecto de cómo abordar la enfermedad en términos familiares, es tratar de ir trabajando poco a poco el tema del cerco o la conspiración del silencio, que se llamaba así como anteriormente, hoy día le llamamos cerco del silencio, ya que no es una confabulación ni algo así como suena medio maligno. La conspiración del silencio es una de las reacciones que se da a una dinámica comunicacional bien clásica cuando hay cosas terribles al interior de una familia que uno quiere evitar conversar. Yo creo que uno de los principales errores que tiene el entorno cercano, muchas veces la misma familia o incluso se da en la relación de pareja, es a no hablar del tema para no preocupar al otro, para que el otro no se sienta invadido, y así empezamos con un sinfín de justificaciones de por qué no lo vamos a hablar. Yo creo que el primer paso y un súper buena recomendación es a abrir el tema. O sea, lo vamos a abrir con el equipo, necesitamos confiar en nuestro equipo tratante, vamos a hablarlo con ellos, pero también es muy importante ponerlo sobre la mesa con nuestra familia. Posiblemente las primeras visitas al médico, donde se esté confirmando el diagnóstico y todo, no es el mejor momento. Una vez que ya tengo más claridad, ¿cierto? Como mujer enferma, de lo que viene, de lo que voy a hacer y de lo que me han explicado, yo puedo entrar a hablarlo o con mis hijos o con mi pareja, si es que no me ha acompañado en las anteriores intervenciones médicas, pero es súper bueno como poder abrir el tema, conversarlo en familia y sinceramente, o sea, también así estamos educando a los otros de lo que está pasando y evitamos el ocultamiento que solo genera como varias cosas, como más incertidumbre y miedo en los otros, y también el empezar a vivir como de manera aislada el proceso, siendo que todos van a sentir miedo, todos van a estar preocupados y lo van a vivir como islas independientes. Lo que buscamos dentro del apoyo psico-oncológico es que toda la familia se apoye a sí misma también. Entonces, abriendo el tema, conversándolo, preguntando si hay dudas, viniendo al médico. En el fondo es vivir como el cáncer, que se define como una enfermedad familiar más que personal, es hacerlo tal cual, vivirlo más en familia. Perfecto. Si te estás conectando ahora, te recuerdo que estás en el Facebook e Instagram de Red de Salud UC Christus. Estamos hablando acerca de cómo enfrentar el cáncer de mama en la familia en este mes de conmemoración al mes de cáncer de mama. Antes de seguir conversando, los queremos invitar a todos que nosotros nos estamos poniendo la camiseta para correr por la vida. Este 20 de octubre la Corporación Yo Mujer está invitándonos a todos a que corramos por nuestras pacientes, amigas, familiares, todas quienes están con esta enfermedad, que las apoyemos y corramos por la vida de ellas, ¿cierto? Ojo, que no necesariamente tenemos que ser corredores expertos, sino que podemos ir solamente a acompañar, ¿cierto? Podemos inscribirnos si no estamos en esta ciudad y así vamos a aportar
con la inscripción, con la corrida, la corporación logra casi en la mitad del financiamiento anual que necesita para seguir atendiendo mujeres con cáncer de mama gratuitamente. Así que es muy importante. No, y además que es algo más familiar, en el fondo, a diferencia de las otras corridas deportivas, esto es algo que es un entorno totalmente familiar. Tiene otra finalidad esta corrida. Así que en nuestras redes sociales van a ver unos videos en donde participaron los colaboradores del Centro de Cáncer y además nuestras pacientes que se están atendiendo con nosotras. Vamos con una de las imágenes que tenemos de apoyo para conversar acerca de los tratamientos oncológicos que tenemos acá cuando ya una vez que tenemos nuestros pacientes y tienen cáncer de mama, ¿cierto? No sé, Lidia, si me puedes ayudar con esto para que los nombremos. De los tratamientos que uno puede recibir, hay tratamientos que nos van a afectar, nosotros llamamos tratamientos que son locales, que son la cirugía, la mastectomía y la radioterapia. En el fondo, estos tratamientos van a afectar solo la zona que se está operando en el caso de la cirugía, la mastectomía sea parcial o total, y en el caso de la radioterapia lo mismo. En el fondo, la zona que se ve afectada por la radioterapia es más bien la zona de la mama, la zona axilar, si es que también se recibe radioterapia axilar, y por eso nosotros decimos que son terapias locales. Perfecto. Ahora, no porque sean terapias locales significa que no tengan efectos. De hecho, muchos de estos, nuestras pacientes dicen que a diferencia de muchos de otros cánceres, los tratamientos hacen que sea más visible el tener cáncer. O sea, si yo tengo un cáncer de pulmón, si es que me llegan a operar, me va a quedar una cicatriz y nada más. Pero en cambio, una mastectomía es una parte que en el fondo que van a sacar de mí, y cuando yo me miro al espejo me veo distinta. O sea, ya sé que me está pasando algo. La radioterapia también provoca efectos en la piel, entonces también si me miro va a ver los efectos del tratamiento. Exacto. Y con las terapias que nosotros llamamos que son sistémicas, porque van a afectar, como el nombre lo dice, todo nuestro sistema, nuestro organismo, que son la quimioterapia y la hormonoterapia, también hay efectos que son visibles. O sea, la caída del pelo muestra al resto, en el fondo me muestra a la familia, muestra a la sociedad que tengo cáncer. Y no porque solo se cae el pelo, se cae en el fondo la ceja, las pestañas. Entonces estos efectos, como son sistémicos, por eso en el fondo tiene más efectos también secundarios, porque se afectan todo nuestro sistema, y por eso hace también que la enfermedad sea más visible para el resto. Ahora hay que es importante aclarar que estos son efectos que pasan acotadamente en el fondo durante la duración del tratamiento. Esto todo paulatinamente va a volver a la normalidad después de finalizado los tratamientos. Cuando comienza este proceso, Isabel, me imagino yo que hay un cambio psicológico notable en la mujer. ¿Cómo la acompañamos en este proceso? Porque en el fondo estamos tratando de ayudarla en que esto pase, pero también está afectando su estético, la parte estética. Yo creo que es bien importante, y lo que vemos como en el día a día es como tan importante iniciar el tratamiento médico una vez que ya recibimos el diagnóstico. O sea, en el fondo la paciente necesita empezar su tratamiento para sentir que está a salvo, entre comillas. Exacto. O sea, la amenaza que implica para la vida el diagnóstico de cáncer, aunque no sea algo inminente, porque también hay una fantasía de escuchar cáncer y creer que me voy a morir mañana. Exacto. ¿Sí? Esa amenaza hacia la propia vida hace que la paciente tenga mucha ansiedad por iniciar los tratamientos médicos, y muchas veces cuando estos se empiezan a retrasar por algún motivo, en el fondo genera mucha angustia de quiero partir ya. Entonces los tratamientos médicos tienen un rol súper importante en dar esa, como entre comillas, calma inicial de ya estoy haciendo algo por este cáncer. O sea, en el fondo también tenemos mezclada ahí la fantasía de que el cáncer es un monstruo adentro, que cada vez que yo pasan las horas, los minutos, empieza a crecer, No está tan alejado, porque son células que sí, cada segundo se pueden ir multiplicando, pero no es algo que cobre vida, ni mucho menos. Entonces, iniciar el tratamiento es muy importante para que ellas sientan que ya hay algo que se está haciendo para detener esto. Ahora, cada uno de los tratamientos que nombraba la Lidia tienen un impacto emocional diferente. Claro, la cirugía propiamente tal tiene por un lado positivo, ¿no? El hecho de que el tumor que tenía me lo extirparon, y eso da una sensación también de que el cáncer salió, ¿cierto? Es un alivio súper importante. Pero por otro lado, las pacientes se ven enfrentadas a reconocerse en este nuevo cuerpo, muchas veces con una mastectomía total, ¿cierto? Donde pierden una parte del cuerpo,
parte del cuerpo que además está súper relacionada a lo femenino, a la sensualidad, entonces no es cualquier parte del cuerpo. A la maternidad también, ¿cierto? Entonces se tienen que ir enfrentando a este nuevo cuerpo y reconocerse en este nuevo cuerpo implica un proceso también de duelo. O sea, si tú me preguntas en términos emocionales, ¿cuál es la vivencia de la paciente? Nosotros siempre le explicamos que lo que ellas viven es el duelo oncológico, que tiene que ver con la vivencia de múltiples pérdidas asociadas al tratamiento. Partiendo por la pérdida de la salud, que es cuando yo ya recibo el diagnóstico, y de ahí para adelante múltiples pérdidas, y todos hemos vivido duelos en la vida, ya sea por fallecimiento de alguien o por pérdidas de algo que estábamos ligados afectivamente, y el proceso de duelo conlleva emociones que son difíciles de tolerar, sobre todo para el entorno. Pena, rabia, frustración, eso es lo que vamos a ir viendo en el tema como de esta pérdida también de una parte del cuerpo, que era en el fondo la mama. Una cosa, quizás hay gente que nos está viendo en este momento y son familiares de alguien que tiene cáncer de mama. Hay que permitirles a ellas, al enfermo, tener esta pena, rabia, este duelo, o uno siempre debe estar como tratando de subirle el ánimo. ¿Cuál es el consejo ahí? Qué buena pregunta. Yo creo que asociado a lo que te venía contando del duelo oncológico, es esperable, natural y muy necesario que las pacientes se puedan conectar con su vivencia emocional, que como te decía puede estar cargada de rabia al inicio, de por qué me enfermé, pena, frustración, incertidumbre, el vivir esas emociones que son tan difíciles de tolerar para los que acompañamos, ¿cierto? Es fundamental para que la paciente conecte y se pueda adaptar al proceso que está viviendo. Por lo tanto, la actitud hiperpositiva de los familiares, que creemos que lo estamos haciendo súper bien al decirle, ya, pero piensa positivo, tira para arriba, pero ¿cómo andas con esa cara? Levántate. Finalmente, en la vivencia más interna de la paciente son vividas como múltiples exigencias a un proceso que está siendo muy difícil para ella. Entonces, más sensato, más empático con ella va a ser acompañarla, darle un abrazo. Si estás triste hoy día, te entiendo, lloremos juntas, sabéis que en verdad esto de verdad es súper difícil, entiendo que te dé rabia, a mí también me dio. Entonces, validar las emociones que nos cuesta tolerar a nosotros es un acto sumamente generoso en este momento, y tiene que ver con la capacidad también del entorno de tolerar que la paciente va a estar más triste o más enrabiada. Entonces ahí tenemos un rol como sociedad súper importante en cuanto a ser más empáticos con esta vivencia y a escuchar lo que la otra persona necesita, más que asumirlo nosotros, ¿sí? Tal vez van a haber días buenos en los que ella esté feliz de andar muerta de la risa, ¿cierto? En el fondo también tiene que ver con ir leyendo cómo está ella, ¿sí? Ir leyendo sus necesidades, no exigiéndole que adopte una actitud, también incluso actitud que se asocia también a que le va a ir mejor en el tratamiento. Ya hay una tendencia también sociocultural a creer que si la paciente está deprimida, su pronóstico va a ir peor, y que si está positiva y llena de risa todos los días, le va a ir bien con el tratamiento. Y esos son dos carriles paralelos, que no se cruzan, y que por supuesto que es bueno que la paciente tenga buen ánimo, que evitemos que se deprima, que tratemos si hay una depresión, no porque el cáncer va a ser peor para ella, sino que para que ella lo pueda vivir de mejor manera y sufriendo menos. Perfecto. Muchas veces la familia, y uno entiende también que lo hacen por apoyar, o sea, como hoy día tienes que estar bien, tienes que tener ánimo, no sé qué. Y también se entiende de que la familia porque quieren verlo porque bien, quieren verte bien, pero claramente todos tenemos en nuestra vida diaria días buenos, días malos, y con nuestras pacientes con esto con mayor razón. Entonces yo creo que es súper importante, como dice Isabel, ser más empático y ponerse en el lugar del otro, y que va a tener días buenos y días malos como todas las personas. Entonces, no porque hoy día esté triste, en el fondo va a afectar mi pronóstico, o va a afectar el resultado del tratamiento, o lo voy a tolerar mejor. Voy a tener días buenos y malos como todas las personas también. Quiero que revisemos la foto, la segunda, que es donde en el fondo mostramos en qué implica este cambio, cómo afecta en cómo se ve a sí misma la persona que tiene esta enfermedad. Entonces hablábamos como los cambios de imagen, ¿cierto? Que con el tratamiento van a perder el pelo, aumento de peso en algunos casos, me imagino por los corticoides, Es que hay varias cosas que influyen finalmente en eso. Hay
parte como también de los mitos, dicen, no, por ejemplo, la quimioterapia va a hacer que tú subas de peso, pero finalmente uno sube de peso, las personas, pero no todas suben de peso, eso hay que tenerlo claro. Y las personas que habitualmente suben de peso porque hay un tema también como que uno baja actividad física. Entonces, influye mucho si tú, no sé, estabas trabajando y ahora dejas de trabajar, también en el fondo haces menos actividad física. Ya. Y otra cosa que dice también que por cambios de tu independencia y estilo de vida, claro, estas mujeres que hacían todo solas, ¿cierto? Y ahora necesitan compañía. Exacto. Entonces los roles que se ven afectados, y ahí va a depender de cada uno. O sea, yo no solo soy paciente, soy mujer, soy mamá, soy hermana, soy hija, soy amiga. Entonces todos mis roles se ven afectados producto de esto. Entonces también hay como reconocerse en el fondo cómo me va a afectar. Y reconocer cómo readaptarme en el fondo a estos nuevos roles y estos cambios que yo voy a tener. Y el otro punto es las consecuencias que hablábamos de algunas quizás intervenciones que se le van a hacer en su cuerpo y todo eso. Ahora, también existe la opción de poder reconstruir también. Acordémonos que el cáncer de mama es una patología GES, entonces dentro del GES están garantizados todos los tratamientos que uno va a recibir, y dentro de eso también está la reconstrucción mamaria. La reconstrucción mamaria está también dentro del GES, entonces para las personas que son sometidas a mastectomía total, está también garantizada la reconstrucción. No está establecido el tiempo, y también el tiempo es difícil establecerlo, porque yo no te puedo decir, se va a operar, se hace la mastectomía hoy día y en un mes más se va a reconstruir, porque también va a ir dependiendo de cada persona. Lidia, si le podemos contar a nuestras seguidoras, ¿cuál es el acompañamiento que hacen ustedes en el centro de cáncer cuando existe un tratamiento? Desde la enfermería, quizás también después que nos cuente Isabel desde la psicología, para que sepan y también confíen en lo que nosotros hacemos en el centro de cáncer. En el centro del cáncer tenemos, en el fondo, somos un equipo multidisciplinario. Eso es súper importante que lo sepan y que también nuestras pacientes lo sepan, que estamos, en el fondo tenemos todo un equipo detrás, no está solo los especialistas médicos, son los oncólogos, cirujanos, radioterapeutas, también hay todo un equipo de los otros profesionales que estamos para apoyarlos, y estamos las enfermeras que hacemos educación, acompañamiento y seguimiento mientras nuestras pacientes estén en tratamiento. Están los kinesiólogos, que son parte fundamental, nuestras kinesiólogas, en esto ojalá verlas antes de operarse, porque así ellas le enseñan y le explican ejercicios específicos para hacer con el brazo del lado que se va a operar. Están las nutricionistas, y también está todo nuestro equipo de psicooncología, que están las psicólogas, está las psiquiatras. Cuando tenemos todo un equipo que está para poder apoyar a la paciente y su familia y su entorno. Perfecto. Desde la psicología, ¿cómo comienza esto? ¿Una evaluación en familia primero, solo con la paciente? Para que nos cuentes un poco más acerca de eso. El apoyo a las pacientes con cáncer de mama, claro, se inicia, yo creo que, detectando también su equipo más médico que las ve inicialmente, si es que hay factores emocionales que puedan estar como involucrados en el proceso de adaptación, y son derivadas a las psicólogas de adultos. A mí particularmente me toca más atender los casos de hijos de pacientes. Hijas de pacientes. Porque estoy en el área más infantil del centro, pero hay derivación por parte del médico o de la enfermera desde el momento diagnóstico en adelante. O sea, yo creo que esto, más que tenga ella un problema particular, es la enfermedad la que hace que nosotros motivemos el apoyo con otros profesionales especialistas para orientarla, y sabiendo también todos los cambios que veníamos viendo que produce el diagnóstico, todo el impacto que genera a nivel emocional. Así que en el fondo es una recomendación que se da desde el minuto en que se confirma el diagnóstico, y que ella pueda seguir con apoyo tanto incluso la pareja como la paciente. O sea, ahí se va viendo también de qué manera poder apoyar a toda la dimensión de la familia. Isabel, y entrando a un tema como mucho más complejo, que es la parte de los hijos. No, me imagino yo que la mujer enferma de cáncer de mama tampoco quiere que su hijo se preocupe o pase una pena más grande. ¿Cómo hacemos parte a los niños de este proceso? ¿Les contamos desde el inicio para que veamos cómo, si es que alguien está en este momento buscando ayuda desde ese punto de vista? Mira, yo te cuento que luego del diagnóstico de cáncer, una de las principales preocupaciones de las mujeres que tienen hijos pequeños es cómo le voy a decir a mis hijos.
es así de relevante y es así de crucial. O sea, está el diagnóstico, ok, terrible, y luego viene cómo lo voy a abordar con mis hijos, ¿sí? Así como te decía al inicio de la entrevista, los adultos hemos como malentendido un poco el concepto de protección como dejar de incluir, ¿ya? Y eso tiene repercusiones negativas en la experiencia de los niños, porque una vez que la mamá inicia sus tratamientos, ellos empiezan a dar cuenta inmediatamente de todos los cambios que se ven en la casa, ¿cierto? En lo cotidiano, producto de la enfermedad, ¿sí? Una mamá que antes los iba a buscar y a dejar al colegio, que ahora pasa en el médico, llamadas telefónicas murmurantes, que nadie me explica mucho lo que pasa, van viendo las variaciones en el ánimo de sus cuidadores, de algún hermano, y nadie les cuenta. Entonces estos niños comienzan a fantasear de lo que pueda estar ocurriendo, agarran datos de la realidad, ¿cierto? Más lo que ellos creen, lo que se imaginaron, lo que escucharon en la tele, lo que leyeron en el diario, y construyen su propia hipótesis o teoría acerca de lo que está pasando. Y muchas veces con eso corremos el riesgo de que ellos estén pensando en cosas peores. Por otro lado, también eso los mantiene súper al margen, súper aislados y viviendo todos estos temores, ¿cierto? De que le va a pasar algo a mi mamá, que no me han dicho, y lo vive de manera aislada, solo y sin un adulto cercano que le pueda ir mediatizando esta información, explicándosela. Por supuesto que no es lo mismo que le explicamos a los niños de 7 años que a los adolescentes de 16. ¿Sí? Siempre la información tiene que ir graduada como al nivel de desarrollo del niño y lo que él puede ir entendiendo de acuerdo a su etapa del desarrollo, ¿cierto? Pero es muy importante abordar con los padres el tema de comunicarle lo que está pasando a los niños, integrarlos en el proceso. Finalmente, creer que ellos no tienen recursos para enfrentar cosas difíciles es un error nuestro, porque realmente tienen un montón de recursos, pueden hacer frente a muchas dificultades y somos los adultos los que creemos que en el fondo hemos ido minimizando los recursos de ellos y realmente como evitarles a toda costa el sufrimiento no los está educando de la mejor manera. La vida conlleva sufrimiento y poder educar en relación a esto desde edades tempranas es muy importante. ¿Es recomendable que sean parte del tratamiento o en ese caso ahí a los niños sí hay que tenerlos aislados? Es que yo creo que va a depender de la dinámica familiar. O sea, nosotros tenemos pacientes que van a quimioterapia con sus hijos pequeños o adolescentes, pero va a depender finalmente de la dinámica familiar. Pero yo creo, como dice Isabel, que es súper importante incorporarlo a la medida que ellos también quieran y puedan. Eso tampoco no hay que obligarlos porque pueden pasar los dos extremos, o que yo no le digo nada, absolutamente nada, y esto no existe para los niños, o al contrario, en el fondo también, como obligarlos. Mucha información. No, claro. Por eso hay que ir viviendo el proceso y ir viviendo en el fondo la dinámica familiar que se vaya dando. Claro, yo me refería un poco a abrir el tema y el espacio en conversaciones familiares, que sepan lo que está viviendo la mamá, que sepan el nombre de la enfermedad, los tratamientos que va a tener, por qué está yendo tanto al médico, qué le hacen en relación a si los traen o no. De repente es bueno cuando los niños tienen muchas dudas y son un poco más grandes, que la acompañen y la vengan a dejar un día a la quimioterapia para que ellos vean en qué consiste. La idea no es que la acompañen a todas las quimioterapias ni que vivan en la clínica, porque lo natural es que los niños también sigan haciendo su vida, colegio, juegos, cumpleaños, etcétera. Pero sí puede ser recomendable que ellos, de repente los adolescentes que tienen más dudas y que quieren preguntar cosas, que lo acompañen a una sesión con el médico y que les pueda explicar ciertas cosas, pero siempre es importante también empatizar con ellos y en la medida que ellos vayan preguntando, en la medida que ellos quieran participar, ¿sí? Ahora, ojo con cometer el error que cometemos muchos, que es el niño no pregunta, entonces no tiene duda. Ya, la mayoría de las veces los niños tampoco preguntan por temores o por no quiero estresar a mi mamá preguntándole. Además crean una realidad paralela. Exacto, y si pregunto tal vez mi mamá me va a retar, entonces me quedo callado. No asumir que si no preguntan es porque no tienen duda, pero sí uno conoce a sus hijos y en el fondo a mi hijo con pocos detalles lo dejo tranquilo. Exacto. Este otro necesita mucha más información y ahí va a depender de cada uno, de cada familia. Chicas, quiero tomar algunas de las preguntas que nos han llegado en vivo para ir agarrando de diferentes cosas. Tenemos a Juan Pablo, por ejemplo, dice: ¿cuán habitual que un hombre padezca de esta enfermedad?
Porque siempre hablamos del cáncer de mama desde el punto de vista de mujer, ¿cierto? Es una muy buena pregunta. El 1% en el fondo de esta enfermedad se puede presentar en hombres. Perfecto. Y por eso uno dice habitualmente, como hablando de factores de riesgo, el ser mujer ya es un factor de riesgo porque se da principalmente en las mujeres, pero hay un porcentaje muy pequeño, el 1%, que se puede dar en hombres. Él mismo pregunta si hay alguna forma de prevenir en este caso para los hombres o es un poco aleatorio. Hablar de prevención de un cáncer de mama es como hablar en general en prevención de enfermedades crónicas, porque sabemos que estilo de vida saludable, en el fondo hacer ejercicio, mantener una buena alimentación, no fumar, no tomar, se consideran como actividades para prevenir cáncer en general. Perfecto. Pero es el mismo que en el fondo que el prevenir las otras enfermedades crónicas. Exactamente. También nos escribió Elizabeth. Bueno, están llegando algunas preguntas que no tienen mucha relación, pero lo que podamos responder, ¿cierto? Perfecto, Y recomendarles a quienes nos escriben. Elizabeth Ruskoker dice: hola, felicidad y gracias por el tema. ¿Un nódulo en la mama se puede volver maligno con el tiempo? Cuando uno, primero aclarar que no todos los tumores, no todos en el fondo significa cáncer. Efectivamente, sobre todo en mama hay mastopatías fibroquísticas, hay quistes que se consideran que son benignos, pero uno debe hacer el seguimiento estricto. Es decir, si yo tengo una patología que es benigna, debo hacer el seguimiento porque efectivamente en algún minuto puede cambiar, uno dice cambiar el genio de la enfermedad. Entonces por eso se debe hacer vigilancia estricta con el seguimiento de los exámenes que correspondan. Perfecto. Rosy Olivares dice: ¿cuál es el teléfono para pedir hora? Bueno, puede entrar a nuestro sitio web y ahí reservar alguna hora con algún especialista. Idealmente, ¿cuál es el primer especialista al cual debemos asistir? Un cirujano. Si uno tiene hay cirujanos de mama también, porque hay cirujanos de muchas subespecialidades, pero hay cirujanos que son especialistas en mama. Y ellos, en el fondo, si yo tengo la sospecha de, es un cirujano el que debería tener como primera consulta, un cirujano de mama. ¿Cirujano oncológico también? Es que hay, cirujano oncológico de mama son como en el fondo, como las dos especialidades que yo las puedo buscar. Perfecto. Y bueno, número, si es que no puede a través del sitio web, el número de nuestro call center es el 226767000. Exactamente. Y ahí pueden consultar y bueno, las chicas que contestan las pueden también ayudar a tomar una hora. Dice también Rosy que si la paciente es de región y le encontraron cáncer de mama y desea irse a tratar allá, le avisamos también que hay un programa de paciente regional y también lo puede encontrar a través de nuestro sitio web. Hay diferentes formas de poder ayudar a ese paciente. Exacto. A que no sea tan difícil su venida acá a tratarse. Otra de las preguntas que me llegó durante la semana que me gustaría, Isabel, que nos puedas ayudar. Luz María Cabrera dice: buenas tardes, yo tengo un cáncer de mama recién operado y me gustaría que me ayudaran psicológicamente porque estoy con crisis de pánico y angustia. ¿Es algo que ocurre normalmente? No tan habitualmente ver una crisis de pánico, pero hay que evaluar, o sea, en personas que ha ocurrido anteriormente puede tener como más riesgo de hacer una crisis con el diagnóstico. Generalmente están muy asociadas a la represión emocional también, entonces vuelvo al punto anterior, es muy importante que esta paciente tenga el apoyo emocional que necesita en este momento, que cuente con un espacio para poder expresar lo que está sintiendo. Muchas veces el mismo entorno nuestro el que nos reprime un poco y yo creo que sería súper importante consultar. Para ella también la recomendación es ver tomar una hora con psicología, ojalá especializada en oncología y también con un psiquiatra si es que está con estas crisis de manera muy intensa. Perfecto. Quiero que veamos la siguiente imagen para que sigamos conversando de esto, que lo hemos estado hablando, pero para que las personas que nos están viendo lo puedan ver. Algunas de las reacciones emocionales ante el diagnóstico. Isabel, si me ayudas. Ahí pusimos una lista de algunos síntomas emocionales, que lo más importante, más allá de la lista estricta, para mi gusto es que la paciente entienda que todas estas son reacciones esperables, normales, y que es importante la expresión de ellas, o sea, no tender a, como decía recién, a reprimirla, sentir una tristeza profunda que no cede, sentirse un poco paralizada, que tiene que ver con el choque inicial del diagnóstico,
nerviosa, temblorosa. Recordemos también que por la experiencia del diagnóstico empiezan a recibir muchísima información médica a la que uno no está habituado, entonces estoy media bloqueada emocionalmente, incluso cognitivamente, también hay un bloqueo por esta intensa noticia, me cuesta más entender, me cuesta más memorizar algunas cosas. Ahí dice sentimientos de culpa. Yo trabajo mucho el tema de la culpa y la responsabilidad de haberse enfermado, sobre todo que viene muy de cerca con la idea de que factores emocionales produjeron mi enfermedad, cosa que no tiene evidencia científica ya, y también tiene un impacto muy importante en la paciente por sentirse culpable. Yo me enfermé porque trabajaba mucho, yo me enfermé porque me postergué 20 años, yo me enfermé porque tuve una rabia tremenda, y el cáncer no se origina únicamente por factores emocionales. Eso tiene que quedar muy claro, y no hay algo que la paciente pudiera hacer o haber hecho antes que tuviera relación con lo que hoy día está pasando. Entonces, de ahí es súper importante trabajar el tema de la culpa. Perfecto. Sentirse irritable, tener episodios de llanto frecuentes, estar súper centrada en lo mal que está y en las preocupaciones y los problemas, también es parte de este desborde que hay producto del diagnóstico. El de las preocupaciones y problemas tiene mucho que ver también con la información, con intervenciones psicoeducativas que hacemos mucho también. Ya si estos síntomas se prolongan por unos meses y son en intensidad, va en aumento, ahí podríamos también ver la posibilidad de ayudarla farmacológicamente con el equipo de psiquiatras que trabajamos también de la mano. Así que súper. Lidia, después del tratamiento, ¿qué es lo que pasa? Porque en el fondo estamos en este proceso de acompañamiento. Pasa que a lo mejor muchas chicas sienten miedo después de cuando ya tuviste una ayuda de especialista, ¿cierto? ¿Me volverá a pasar? ¿Cuáles son las preguntas que se hacen generalmente y cómo los ayudamos en eso? Yo creo que pasa, es muy habitual, igual que la angustia que significa cuando uno recién lo diagnostica. Cuando uno está finalizando los tratamientos pasa algo similar, no, lo más probable es que no con la misma intensidad. Pero pasa esto, de que en el fondo de que si yo me operé, siento que ya lo saqué. Si yo me hago radioterapia, en el fondo me estoy asegurando de que esto no vaya a volver, y estoy en tratamiento. Cuando estoy en quimioterapia también es como estoy haciendo algo. Entonces en el minuto que yo termino los tratamientos es como, ¿ahora qué pasa? Ahora qué pasa, en el fondo esto va a volver, y siempre es un miedo y una angustia constante de que esto vaya a volver, porque efectivamente en medicina uno no puede decir esto es 100% seguro. Sabemos que las probabilidades en el fondo en cáncer de mama, las expectativas son muy buenas si uno lo diagnostica oportunamente o tempranamente, pero pasa esto y es muy habitual sentir la angustia o sentirse a veces esta sensación como de abandono, de que me estoy abandonando yo misma en el fondo porque ya no estoy haciendo nada, o tampoco los otros están haciendo algo por mí. Entonces es muy habitual que sentir miedo, el susto, la angustia cuando uno termina un tratamiento y pasa a la etapa de seguimiento, que se llama, y que efectivamente nosotros les explicamos ahora en seguimiento tiene que seguir en control. No necesitamos hacernos exámenes, imágenes cada 3 meses porque eso no es necesario, pero sí es importante seguir viniendo los controles que al inicio son más seguidos, cada 3 meses, luego los vamos paseando cada 6 meses, después cada 1 año, pero es importante seguir en los controles y en el seguimiento, pero claramente la angustia o el susto que me va a generar es parte del proceso. En términos emocionales también, esa etapa es bien como está polarizada, porque en el fondo hay un sentimiento y una expectativa también como de la familia o de la propia paciente, de chuta, lo único que quería durante todo mi tratamiento era que terminara y ahora que termina me siento pésimo, estoy muerta de angustia y tengo mucho miedo. Entonces eso hay que abordarlo con la paciente y trabajar esto de la transición, ¿cierto? A pasar al seguimiento, a que me vean menos los médicos, a esperar hasta el próximo examen de control, que son situaciones como puntuales, súper angustiosas también, que reabren un poco los temores del inicio.
Y también pasa que la familia espera que ella vuelva rápidamente a ser la misma de antes. Entonces ahí se dan muchas veces discusiones o tensión en relación a mi familia. Espera que yo esté con toda la pila y yo no me siento así. ¿Qué pasa? Porque la ven bien y te dicen, ya te mejoraste, olvídate. O sea, borrón y cuenta nueva, y el proceso muchas veces es muchísimo más lento. ¿Ya? Y puede darse en distintos tiempos también en la familia. Que tu pareja lo conciba como que ya está todo listo, tú estás sana, démosle para adelante, y que la paciente todavía esté viviendo ese duelo que te hablaba yo. Es respetar el tiempo también. Exacto. Los tiempos son súper individuales en el fondo, porque también hay cosas que pasan, no solo son las cosas psicológicas, yo también tengo efectos de los tratamientos que van a demorar en el fondo en volver a la normalidad. O sea, tengo un tema cognitivo que también va a pasar. Sabemos que con la quimioterapia pasan cognitivamente cosas, entonces si hoy día termino la quimioterapia, no puedo esperar mañana estar 100%. Exacto. Claro, tiene que ver con las expectativas y con el tener claro que el proceso, por mucho que termine, continúa un rato. Sí. Por eso es importante el rol también de la familia. En la siguiente imagen queríamos como mostrarles cuáles son como los puntos claves de la red de apoyo de la paciente, en este caso, que está con la enfermedad. Isabel, no sé si tú quieres hablar sobre esto, por favor. Es súper importante como para ir como redondeando las ideas que tiene que ver con el apoyo familiar o del entorno cercano. Muchas veces la familia, o sea, no hay familia y son amigas, compañeras de trabajo. Educar al entorno respecto de cómo ser una red de apoyo más empática. Desde ahí estas sugerencias, por ejemplo, no asumir lo que la paciente necesita, sino que preguntarle a ella. Es muy fácil preguntar en vez de meter las patas. Yo creo que de repente nos cuesta un poco, pero cuando la gente dice que no sé qué decirle, cómo me acerco, qué le digo, pregúntele qué necesita concretamente para sentirse apoyada. No sentir pena por ella, sino que sentir con ella la pena. Esto tiene que ver con la empatía versus la lástima, ¿no? Que muchas veces nuestras pacientes tienen temor de que el otro sienta lástima con ella. En el fondo yo creo que los cercanos lo que sienten es una profunda pena en conjunto con ella por su situación, y lo que quieren hacer es ayudarla y que ella se alivie, exactamente. No minimizar la gravedad de la enfermedad para tranquilizarla. Muchas veces eso sucede. Ya, si esto tómatelo como un resfrío, ¿para qué le vas a poner tanto? El cáncer es cáncer, y todo lo que implica emocionalmente es importante para la paciente, es de gran impacto. Entonces no es una buena idea hacer eso. Dejarla llorar es un consejo o una sugerencia súper importante. El que la paciente llore, se quede en cama o que esté con rabia no va a hacer que el cáncer empeore. Eso es súper importante. Escucharla cuando hable de sus miedos. Muchas veces también en nosotros, ante temas como de la muerte, incluso, no, pero no hables de eso, a ver, ¿para qué? Le hacemos el quite nosotros, y es importante, si es que existen en la cabeza de las personas, poder acogerlo, compartirlo. Si no tenemos por qué tener una respuesta. Basta con prestar oído y escuchar y contener. No la presiones a enfrentar la enfermedad con palabras como guerra, lucha, batalla. La dificultad de esto es que nuevamente volvemos a presionar a la paciente a adoptar una actitud que implica esto de guerra, lucha, batalla, bien power, ¿cierto? Y muchas veces esa actitud no va de la mano con lo que ella está sintiendo realmente. Entonces tiene que ver un poco con eso. Y hay gente que critica los tratamientos médicos también. También, y en este minuto créanme que lo que más necesita la paciente es confiar en su tratamiento. O sea, si usted escuchó que la vecina de no sé quién tuvo quimioterapia y le pasó tal cosa, no lo replique, porque la experiencia de ella puede ser distinta. Claro. Exactamente. Yo creo que en eso es súper importante que tengan la confianza de preguntarle al equipo, porque efectivamente hay cosas que son complementarias o alternativas que se van a poder realizar, pero hay otras que no. Hay otras porque pueden llegar a ser riesgosas desde el punto de vista de salud. Entonces yo creo que es súper importante tener la confianza y de preguntarle a su médico, a su enfermera, ¿puedo hacer esto? Entonces, porque efectivamente no todo está prohibido, no es porque en el fondo sean cosas que sean no del área solo desde lo médico, hay cosas que sí se pueden hacer. Complementar en el fondo, pero siempre mantenerlo como comunicado entre las personas que la están atendiendo. Y nos faltaba el último puntito, que
es no forzarla a ser valiente o fuerte, ¿cierto? Exacto, que tiene que ver con lo mismo de lo que hablamos del positivismo y de estar siempre en una actitud de guerra. O sea, los tratamientos son súper duros y también cansan mucho, más el estado emocional con el que se viven. Entonces, que una mujer esté un día en cama, que se quede tranquilita, que otro día decida sacar su pena, su rabia, no va a hacerle mal, al contrario. Entonces tiene que ver con no forzarla a tener esta actitud que socialmente creemos que es la correcta para afrontar la enfermedad y no necesariamente lo es. No hay una receta tampoco para hacerlo, o sea, tiene que ver con la experiencia de cada uno. Perfecto, entonces ahí estaban los puntos claves para la familia de esta red de apoyo que tiene la mujer que esté enferma de cáncer de mama. Lidia, para ir cerrando este tema, yo creo que es la pregunta del millón, que lo hablamos al principio un poquito, pero en el fondo es saber ¿cuándo puedo realizar este chequeo? ¿Y quiénes en el fondo pueden? Es súper importante, como lo hablamos inicialmente, el cáncer de mama es una enfermedad que tiene buen pronóstico si se diagnostica oportunamente. El 90% de las personas que se diagnostican oportunamente van a andar bien, tienen buena sobrevida, pero el diagnóstico oportuno se hace a través de la mamografía. Y la recomendación de la mamografía es hacerlo desde los 40 años, una vez al año, anualmente. ¿Y por qué no antes? Es porque las características del tejido de la mama, en el fondo, de las mujeres que son más jóvenes, yo tengo 25 años, las características del tejido que tengo a los 25 años son muy distintas a las que tengo post 40. Entonces, por eso la recomendación es sobre los 40 años la mamografía anual. ¿Y si tengo antecedentes familiares que ya han tenido? Si tengo antecedentes familiares, en el fondo la idea es, depende de la edad del diagnóstico en que se diagnosticó mi familiar. La idea es adelantarlo, pero la recomendación siempre es la mamografía, por lo menos basal, a los 35 años, sí que tengo algún antecedente, si es que dependiendo de la edad del diagnóstico de mi familiar, pero desde los 40 años en adelante. Perfecto. Desde ya agradecemos a todas quienes se conectaron a nuestro Facebook y a nuestro Instagram. Gracias por compartir con nosotros sus temas, sus preguntas. Si no alcanzaron a ver esta transmisión en vivo desde el inicio, recuerden que una vez terminado va a quedar alojado en la sección de videos de Facebook y en las historias de Instagram para que puedan volver a verlo. Recuerden también, si quieren tomar una cita con algún especialista, a través de nuestro sitio web o a través de nuestro call center al 22676-7000, o también acercarse a nuestro centro de cáncer que queda ubicado en Diagonal Paraguay 319. También les recordamos que el 20 de octubre vamos a estar corriendo por la vida, ¿cierto? Así que se pueden inscribir en la Corporación Yo Mujer. En nuestras redes sociales pueden buscar también alguna información. La página de inscripciones es corrida por la vida con una x.cl, así que están abiertas todavía. Vamos por los 6.000 inscritos, así que sean muchos más. Después de este Facebook Live esperamos que se inscriban mucho más. Último mensaje, consejo para quienes nos están viendo para ir cerrando este Facebook Live. Algo que quieras decirle a nuestras seguidoras, Isabel. No, lo mismo que decíamos, tratar de, en el fondo, dejar de vivir el cáncer de mama en soledad. Hoy día existe mucho apoyo, tanto de profesionales del área médica como más del área psicosocial, así que no hay para qué vivirlo en soledad, y teniendo todas estas herramientas y estos profesionales, yo creo que es súper importante el pedir ayuda. Perfecto. ¿Y Lidia? Muy parecido a lo que dijo Isabel. Yo creo que esta es una enfermedad que afecta no solo a la paciente, sino que a la familia, al entorno. Y efectivamente los tratamientos nos van a pasar cosas, les van a pasar cosas, y hay que escuchar el cuerpo. Nosotros siempre le decimos a nuestra paciente, escuchen el cuerpo nos está hablando, hay que escuchar. Hoy día a lo mejor no voy a tener ganas de levantarme, pero va a ser un rato. Entonces hay que escuchar y, como dice Isabel, acompañarse, y muchas veces dejarse acompañar, porque muchas veces son las mismas pacientes las que aíslan por proteger al entorno, sobre todo los hijos. Entonces yo creo que es súper importante dejarse también acompañar y apoyarse. Muchas gracias a ambas, y también atentos a nuestras redes sociales porque vamos a tener una jornada sobre el mes del cáncer de mama muy importante, donde vamos a tener especialistas conversando acerca de este tema y además algunas pacientes entregando su testimonio. Así que pronto ahí les vamos a estar entregando mayor información. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ti. Y nos vemos pronto. El 16 de octubre tenemos un nuevo Facebook Live. Vamos a hablar sobre los cuidados del recién nacido. Así que atento a nuestras redes sociales. Chao, que estén muy bien. Chao.